Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal de Unbox Gamer. En este video contaré la historia y evolución de cada consola de Sony PlayStation. Ojo, no estarán las consolas portables tales como PSP. Bueno, comencemos. PlayStation. La PlayStation original se lanzó en Japón el 3 de diciembre de 1994. Se convirtió en la primera consola de videojuegos en enviar más de 100 millones de unidades. Se considera parte de la quinta generación de consolas de juegos y compitió contra Sega Saturn y Nintendo 64 a mediados de los 90. El catalizador para la consola en realidad surgió de una asociación fallida con Nintendo, cuando Sony estaba en conversaciones para construir un complemento para Super Nintendo. La PlayStation continuaría con una unidad de CD-ROM de doble velocidad, una CPU de un núcleo que tenía 2 MB de RAM junto con 1 MB de RAM de video con gráficos que podrían entregar hasta 360,000 polígonos por segundo. La PlayStation original jugó un papel fundamental en la transición de la industria de los gráficos 2D a la renderización 3D en tiempo real. Su uso del formato de disco compacto también le permitió impulsar video de movimiento completo de alta fidelidad, algo que el competidor N64 se esforzó por hacer con sus cartuchos de espacio limitado. Hablando de almacenamiento, la PlayStation no contaba con un disco duro interno. En cambio, los juegos guardados requerían el uso de tarjetas de memoria, que tenían un tamaño miserable de 128 kilobytes. También vale la pena mencionar que la PlayStation originalmente no se envió con un controlador DualShock. En cambio, su controlador básico de PlayStation carecía de joysticks y tecnología de retroalimentación de fuerza. Sony lanzaría más tarde su primer controlador DualShock en 1997, que agregaría estas características. PS1. Comenzando su tradición de lanzar versiones más pequeñas de sus consolas, Sony lanzó la PS1 el 7 de julio de 2000. Además de ser más pequeña, presentaba un chasis rediseñado que era mucho más redondo. También recibió una interfaz gráfica de usuario actualizada. PlayStation 2. Lanzada por primera vez en Japón el 4 de marzo de 2000, la PlayStation 2 se ha convertido en la consola más vendida hasta la fecha, vendiendo más de 155 millones de unidades en un lapso de 12 años. La PS2 es parte de la sexta generación de consolas y compitió con Sega Dreamcast, GameCube de Nintendo y Xbox de Microsoft. En última instancia, la ventaja de la PS2 sobre la competencia fue su enorme tamaño de biblioteca. La consola produjo más de 2000 juegos. La PS2 se lanzó con su CPU Emotion Engine, que era un procesador de un núcleo con una frecuencia de 294,9 MHz, presentaba 32 MB de RAM del sistema y 4 MB de RAM de video. La consola era compatible con la mayoría de los juegos de PS1, lo cual era una característica poco común en ese momento. También fue la primera consola en admitir DVD, lo que, además de habilitar juegos con activos más grandes, permitió que la PS2 reprodujera películas en DVD. También fue la primera consola en admitir puertos USB, que la cámara PlayStation Eletoy podría aprovechar en su lanzamiento en 2003. Si bien la consola original permitía a los usuarios instalar un disco duro opcional de 40 GB, aún usaba tarjetas de memoria. Sin embargo, a diferencia de la PS1, que usaba tarjetas de 128 KB, el almacenamiento aquí se incrementó a 8 MB. La PS2 también presentó el DualShock 2. Aunque todavía estaba cableado, este controlador presentaba un nuevo acabado en negro y palos más ajustados. PlayStation 2 Slim. En septiembre de 2004, Sony continuó con su estrategia de lanzar versiones más pequeñas de sus consolas cuando presentó la PlayStation 2 Slim. El sistema no solo era más pequeño, sino que también era más silencioso e incluía un puerto Ethernet incorporado. PlayStation 3. Lanzada por primera vez el 11 de noviembre de 2006 en Japón, seguida una semana después por su debut en Norteamérica, la PlayStation 3 vendió más de 80 millones de unidades en todo el mundo y compitió con la Xbox 360 de Microsoft y la Nintendo Wii. Con un precio de lanzamiento de $599,99, era el sistema más caro del grupo, pero fue la primera consola en tener una unidad de Blu-ray y tenía un precio más barato que la mayoría de los reproductores de Blu-ray independientes cuando se lanzó. En el corazón de la PS3 estaba su procesador Cell patentado.
Sony diseñó el chip en asociación con Toshiba e IBM. Sin embargo, la CPU se volvió polémica entre los desarrolladores debido a lo difícil que era programarla. El Cell presentaba 7 núcleos y tenía una frecuencia de 3,2 GHz. Los gráficos de la PS3 utilizaban la GPU RSX Reality Synthesizer de Nvidia, que presentaba 256 MB de VRAM y marcaba 550 MHz. La PS3 también fue el primer sistema PlayStation en admitir salida DMI y 1080p. Las versiones iniciales de la PS3 eran retrocompatibles con los juegos de la PS2, pero eso se debía a que Sony incorporó físicamente un procesador PS2 dentro del chasis. Para reducir costos, Sony eliminó esta función poco después del lanzamiento. La PlayStation 3 también introdujo conectividad Wi-Fi y vino con un disco duro interno de 20 GB. También permitía a los usuarios instalar su propio disco duro. Además, la consola también vio el nacimiento de PlayStation Network, que permitió a los jugadores descargar juegos y usar aplicaciones de visualización de vídeos como Netflix y YouTube. Además, la PS3 presentó el servicio de suscripción PlayStation Plus de la compañía, que brindaba a los jugadores acceso temprano a betas y descuentos en juegos. La PS3 también presentó el DualShock 3, que fue la primera versión inalámbrica del controlador de larga duración de Sony. Además de eso, el DS3 también contó con tecnología de detección de movimiento. Aprovechando el éxito de la Nintendo Wii, Sony lanzaría su propio controlador de movimiento PlayStation Move para la PS3 en 2010. PlayStation 3 Slim. Sony lanzó la PS3 Slim en septiembre de 2009. No solo era aproximadamente un tercio más pequeña y liviana, sino que debido al cambio de la celda a un nuevo proceso de fabricación de 45 nm, también consumía menos energía y funcionaba más fría y silenciosamente que el modelo original. El Slim quitó el interruptor de encendido en la parte posterior de la consola. La consola también presentaba un nuevo logotipo de PS3, con Sony alejándose de la fuente del modelo original. PlayStation 3 Super Slim. La PlayStation 3 Super Slim, lanzada en septiembre de 2012, marcó la primera vez que Sony realizó una segunda revisión del diseño de una de sus consolas principales. Aquí, Sony quitó la bandeja del disco de carga por ranura frontal. En su lugar, se rediseñó el chasis para incorporar una tapa deslizante que cubría la unidad óptica, a lo que había que acceder desde la parte superior de la consola. La consola no solo era más delgada que el modelo anterior, sino que pesaba 4.3 libras y también era 3 libras más liviana. PlayStation 4. Sony lanzó la PlayStation 4 en Norteamérica el 15 de noviembre de 2013 y vendió 1 millón de unidades en su primer día, lo que la convierte en la consola de ventas más rápidas en un período de 24 horas hasta la fecha. La PS4 marcó la primera vez que Sony lanzaría una consola con una CPU basada en el conjunto de instrucciones x86, que es la misma arquitectura de procesador que usan las PC para juegos. Específicamente, utiliza una CPU Jaguar AMD x86-64 de 8 núcleos con una frecuencia de reloj de 1,6 GHz junto con 8 GB de memoria GDDR5, que comparte con su GPU AMD Radeon integrada. La PS4 también introdujo la capacidad de cargar y compartir clips de juegos. Se agregó un botón compartir al controlador DualShock 4, que también recibió una revisión ergonómica y se agregaron puertos para auriculares y micrófono. PlayStation 4 Slim. La PS4 Slim continúa la tradición de Sony de lanzar variantes más pequeñas y ligeras, y esta consola elimina los bordes afilados de la PS4 en favor de las esquinas redondeadas. Algunas actualizaciones bajo el capó incluyen la adición de soporte para Wi-Fi de 5 GHz, Bluetooth 4.0 y USB 3.1. El sistema también es más eficiente energéticamente y funciona un poco más fresco y silencioso que el modelo original. El gran inconveniente: elimina el puerto óptico S/DIF de la PS4. PlayStation 4 Pro. PlayStation 4 Pro se hizo pública el 7 de septiembre de 2016 y se lanzó en todo el mundo el 10 de noviembre de 2016. Su modelo es el Q7000. PS4 Pro es compatible con vídeos 4K, pero no es compatible con Ultra HD Blu-ray, usando el lector Blu-ray convencional del modelo Slim. PlayStation 5. Se lanzó el 12 de noviembre de 2020 en Norteamérica, Japón, Australasia y Corea del Sur, mientras que fue lanzada el 19 de noviembre de 2020 en el resto del mundo. Es la quinta consola de sobremesa de la marca PlayStation.
La consola usa una CPU de 8 núcleos y 16 hilos que funcionan a una frecuencia variable limitada a 3,5 GHz basada en la microarquitectura Zen 2 de AMD y fabricada en el nodo de proceso de 7 nanómetros. El procesador de gráficos es una variante personalizada de la familia Navi de AMD que utiliza la microarquitectura RNA 2, con 36 unidades de cómputo funcionando a una frecuencia variable, con un límite de 2,23 GHz y potencia teórica de 10,28 flops, siempre que se usen las frecuencias máximas, 16. La GPU incluye soporte para la aceleración por hardware de la renderización por trazado de rayos, permitiendo gráficos con trazado de rayos en tiempo real 5.8. La nueva consola incluye un almacenamiento SSD personalizado, ya que Cerny enfatizó la necesidad de tiempos de carga rápidos y mayor ancho de banda para hacer que los videojuegos sean más inmersivos, así como para admitir la transmisión de contenido requerida desde el disco para una resolución 8K4. En una segunda entrevista de Mark Cerny con Wired en octubre de 2019, se revelaron más detalles del hardware de la consola. La unidad Blu-ray integrada de la consola admitiría discos Blu-ray de 100 GB 17 y Blu-ray Ultra HD 18. Si bien la instalación del videojuego desde un disco es obligatoria para aprovechar el SSD, el usuario tendrá un control exhaustivo de cuánto desea instalar, como instalar solo los componentes multijugador de un videojuego. 17. Sony está desarrollando un estado de jugabilidad suspendida mejorada para la PlayStation 5 para consumir menos energía que la PlayStation 4. 19. La consola también cuenta con una interfaz de usuario completamente renovada. 20. Bueno, hasta aquí ha llegado el video. Si les gustó den like, suscríbanse y comenten. Comenten qué video quieren que suba. Bueno, hasta la próxima.